Las estadísticas son desalentadoras. Millones se han infectado, miles han muerto, tensiones raciales en las calles, tensiones políticas como nunca se han visto. ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre los tiempos en los cuales estamos viviendo? Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor. Mucha gente se está preguntando si el mundo va a colapsar. Algunos tienen miedo que los eventos globales se está hablando de una crisis venidera como nunca se ha visto. ¿Sabes tú que el libro de Apocalipsis habla sobre estos tiempos en los cuales estamos viviendo? Y además tiene mensajes de esperanza, si estamos listos para escuchar. Por eso quiero invitarte a Apocalipsis ahora, descodificando las grandes profecías de la Biblia. Así que estamos yendo por los temas principales de Apocalipsis. Estamos estableciendo un buen fundamento. En los temas que vienen, vamos a estar hablando de todos los temas calientes, controversiales, con Estados Unidos en la profecía. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? El Armagedón. Hemos hablado del rapto, pero hay que hablar un poco más. Vamos a hablar del milenio. Vamos a hablar de la bestia, la marca de la bestia. Y les prometo, amigos, que su vida no será igual. Jesús dijo que cuando leen el libro de Apocalipsis hay una bendición pronunciada sobre aquellos los que oyen, leen y guardan lo que está escrito. Así que hoy vamos a hablar un poco del asunto de guardar. Nuestro estudio se llama La Ley Inmutable en esta presentación. Pero antes de empezar, vamos a ir a ver qué piensa la gente en la calle, ¿verdad? Queremos preguntarle, ¿qué importan las leyes? ¿Qué importan los mandamientos? ¿Son relevantes para nosotros? Así que vamos a ver lo que opina la gente en la calle de los ciudadanos de las ciudades aquí en Estados Unidos. Quizás no todas las leyes son importantes o buenas, pero sí, de una manera, nos ayuda, nos dan un fundamento para saber qué es lo bueno y lo malo. Las leyes son importantes porque sin leyes, la gente haría lo que quisiera y podrían matar y robar. Alguna gente sabe lo bueno y lo malo, a otra gente hay que decirle, las leyes son importantes para asegurar que no hay caos en el mundo. Yo diría que el número de leyes me confunde. Pero debe haber ciertos números de leyes para que todo funcione, porque si solamente hubieran 4 no funcionaría. De acuerdo a la Biblia, todos somos pecadores. Todos pecamos todos los días. Todos pecamos. Solo pueden saber que pueden pecar contra Dios por los 10 mandamientos. Si eres cristiano o no, son unos principios básicos los 10 mandamientos. No matar, no robar, ser obediente, no codiciarás. Así que cualquiera que ha sido celoso del otro que hace más dinero o de la chica que tiene un perro más lindo. Yo creo que la gente que cree la Biblia no son salvos hasta que creen la Biblia y vivan de acuerdo a él y no solo conocerlo. Jesús dijo que él sacrificó a sí mismo, no importa si crees en él o no. Así de poderoso es Jesús. Así que él dijo, ya yo te salvé, disfruta la vida. Ahí tienes, amigos, interesantes opiniones sobre las leyes y la ley de Dios. Si Dios espera que guardemos la ley, que es el pecado, y vieron esas diferentes respuestas, las preguntas estaban posteadas abajo. Nos dice que no solamente en la iglesia, pero en el mundo, todo el mundo tiene una gran variedad de ideas sobre cómo debemos relacionarlos con la ley. Vamos a ver qué dice la Biblia en esta noche. Con ese fondo, vamos a entrar a la lección de hoy. Y esto es un seminario de Apocalipsis, y esto es un tema apocalíptico. Les voy a mostrar. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También podemos leer en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Y este es el último capítulo de la Biblia. Da una bendición sobre aquellos que guardan los mandamientos. Así que tenemos que saber qué mandamientos. La Biblia nos dice que Dios tiene una ley. La Biblia también nos dice que hay algunas leyes que ya no estamos
bajo vigencia? ¿Cómo sabemos cuáles? Hay mucha confusión en la iglesia sobre esto. Quizás este sea uno de los temas más controversiales en el mundo cristiano. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Así que vamos a estar explorando eso. Jesús nos dice que hay una bendición sobre aquellos que guardan la ley. Cuando vamos a las historias de la Biblia, nos ayuda a entender cómo relacionarnos. Si van a Daniel capítulo 6, nos dice que cuando los persas conquistaron a los babilónicos, que Daniel sobrevivió a eso, y no solamente lo sobrevivió, sino que el rey de Medo-Persa, Darío, hizo a Daniel como el primer ministro, consejero mayor en su gabinete. Y eso hizo que los otros consejeros fueran muy celosos y empezaron a conspirar en contra de Daniel. Él es tan honesto, todo lo que hace le sale bien, es fiel. Hay que buscar algo por donde podemos agarrarlo para sacarlo del camino. Así que fueron al rey y le dijeron, mira rey, tenemos esta gran idea para que todo el reino se una. Si tú firmas una ley, un mandamiento que diga nadie puede orar a ningún dios o hombre, menos a ti, por estos próximos 30 días, si no serán echados en el foso de leones. Eso va a crear unidad en el pueblo y la gente va a respetarte más. Y el rey preguntó, ¿será que eso es verdad? Sí, sí. Esto va a traer unidad, rey. Ven, muchos de los reyes antiguos, cuando no podían unir a su pueblo, quizás por el idioma o por la moneda o diferentes costumbres o razas, él los unía por la adoración común. Por eso es que algunos de los faraones decían que eran Dios, y Alejandro el Magno dijo que era Dios, y los emperadores de Roma, los Césares, debían haber sido adorados. El rey dijo, si esto va a ayudar, así que firmó esta ley, la ley de los medios y los persas, la cual no puede ser revocada, pero no se dio cuenta que era una trampa para Daniel. Así que circularon la ley, sabían que Daniel oraba 3 veces al día hacia el Señor, y así como hacía, y así decía, Daniel 6:10, Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara, que estaba hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No iba a permitir que un gobierno de un rey terrenal dejara que él pudiera adorar a Dios. Él tuvo que tomar una decisión. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Iba a guardar la ley de Dios o iba a guardar la ley de un hombre? ¿Saben? Si ven en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor hizo una imagen y aquel que no adorara la imagen iba a ser muerto. Los 3 jóvenes hebreos tenían que decidir, ¿adoramos la imagen del rey o guardamos el segundo mandamiento que dice no hacer eso? Decidieron poner a Dios primero y Dios los liberó. En Apocalipsis dice que la bestia va a obligar al mundo a adorarlo, contrario a la ley de Dios. Y esos que no lo hacen no pueden comprar ni vender y eventualmente recibirán un decreto de muerte. Así que tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, porque si no, seguiremos las multitudes que están siguiendo el camino errado. Noten lo que dice, lo que Daniel tenía que hacer. Él no tenía que orar en lejos. Él lo único que tenía que hacer es que no voy a comprometer mis principios. Él podía haberse escondido, pero no. Él fue y abrió las ventanas como hacía todos los días y le mostró su fidelidad a Dios. Y entonces lo entregaron los consejeros y el rey se puso muy triste. Trató de liberar a Daniel, pero la ley es la ley. El rey no podía romper su ley. Así que el rey dio la orden y noten lo que dice. Y en Daniel 6, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Pero ese Dios, y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y cerraron la cueva con un sello, y el rey se fue a ayunar porque amaba mucho a Daniel. Y muy temprano en la mañana salió corriendo quitó el sello, abrió el foso y salió Daniel
libre. ¿Les suena esto igual? ¿Recuerdan los espías que están detrás de Jesús y lo querían acusar por romper las leyes políticas y religiosas de la tradición? A Jesús lo pusieron en una tumba, una piedra, y le pusieron un sello. Cristo era inocente y salió vivo. El león, la Biblia dice que el diablo es como un león rugiente. No pudo aguantar a Jesús en la tumba, así que los leones no pudieron matar a Daniel. Y la Biblia dice que Dios envió a cerrar la boca de los leones. Esto es una historia verdadera. Esto ilustra cómo Dios defiende y aboga por aquellos que son fieles a Él y que guardan sus mandamientos. Guardar los mandamientos es un hecho de importancia en la profecía, en el libro de Apocalipsis. Y esto es importante porque hoy en día hay muchas iglesias que no enseñan los 10 mandamientos. Vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a culminar con la verdad que encontramos en Apocalipsis. Así que vamos con nuestra primera pregunta. ¿Se puede enmendar o revocar la ley moral de Dios? Cuando decimos la palabra ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos. Está hablando del decálogo, que significa 10, deca 10, las 10 palabras, el código moral de Dios. Antes estaba en las puertas de todas las escuelas. Cuando yo era niño iba a la escuela pública. Me acuerdo que decían que la ley de oro era amar a tu vecino y amar a Dios. Y tenían los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Ahora no se puede porque no hay separación de Estado de Iglesia. Pero ¿pueden cambiar esa ley? Se puede cambiar, enmendar la ley. El mismo rey de Persia no lo pudo cambiar. La ley nos dice que Asuero estaba casado con Esther. Hizo una ley que todos los judíos podían atacar hasta que se enteró de que su esposa era judía. Y no pudo cambiar la ley, sino que hizo otra ley dándole la autoridad para ellos defenderse. ¿Puede cambiar Dios su ley? Vamos a ver qué dice Lucas 16, 17. Es más fácil que pase que el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. Tilde es como el puntito que van encima de las letras. Noten lo que dice Salmos. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mi boca, de mis labios. Los 10 mandamientos se le llama el pacto de Dios. Dios dice, no lo romperé. Salmos 111, 7 y 8. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y si no es suficiente, ya que vamos aquí con Malaquías 3:6, porque yo soy el Señor, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca ha cambiado. Cuando Dios dio su ley, Él lo habló con su propia voz. En una montaña que habían truenos y terremotos y fuego y relámpagos, lo escribió con su propio dedo en piedra para ilustrar y mostrar que la ley no puede cambiar. No lo va a cambiar ahora. Y Él no puede cambiarlo. Porque para que Dios pueda cambiar su ley, tendría que cambiarse a sí mismo. Recuerden, Él dijo, yo soy el Señor y yo no cambio ni mudo. La ley de Dios es una expresión perfecta de su carácter. Noten estas tablitas que voy a mostrarle. Noten, a la izquierda dicen las características de... En la izquierda están los versículos que hablan de Dios. Sobre esa característica, a la derecha están los versículos que hablan de las características de la ley, que tienen las mismas características de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno, la ley es buena. Romanos 7:12. Isaías 5:16, Dios es santo. Romanos 7:12, la ley es santa. Deuteronomio 32:4, Dios es justo y la ley es justo. Mateo 5:48, Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es amor. Y la ley sigue. Dios es justo, la ley es justo. Dios es verdad. Dios es puro, Dios es espiritual. Bueno, no tengo tiempo para ir por todos, pero Dios es puro, la ley es puro, Dios es espiritual, Dios es incambiable, Dios es eterno. La razón por la cual Dios no puede cambiar su ley es porque Dios no cambia y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre.
De acuerdo a la Biblia, según la Biblia, ¿qué es el pecado? Bueno, nos dice que el pecado es transgresión de la ley. El pecado es cuando violamos la ley de Dios. Así que quizás la definición más simple del pecado es cuando desobedecemos a Dios. Cuando hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Si mientes, eso es violar una ley. Eso es pecado. Si robas, estás violando un mandamiento. De hecho, cada pecado que puedes pensar, cada mandamiento en el cual puedes pensar de Dios, cae bajo uno de los 10 mandamientos. Déjame ver si puedo darle un resumen. Dios es amor. Primera frase. Y el amor de Dios se divide en dos partes. Dice que amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esos dos mandamientos se dividen un poco más. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos con nuestro amor al prójimo. Es como si tuviera una cabeza, 2 brazos y 10 dedos. Claro, solo tengo 4, 5 y 5, pero serían 4 y 6. ¿Cómo yo muestro mi amor? Por medio de mis brazos y mis manos. Así son los mandamientos. Son el resumen del amor. Y cuando violamos la ley de Dios, es falta de amor en muchos sentidos. Por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es porque no hay pecado, donde no hay pecado no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no necesitas un Salvador que muera por ti. El diablo odia la ley porque cuando sabemos lo que la ley es, nos ayuda a identificar nuestro pecado y por ende nuestra necesidad de un Salvador. Quitas la ley, no tienes pecado, no necesitas un Salvador. Así que el diablo quiere atacar la ley de Dios porque él no quiere que busquemos a Jesús. La ley es como un espejo. El espejo no nos enseña lo que está mal, pero nos ayuda a reconocer lo que está mal. Le voy a ilustrar esto. Esto lo he hecho anteriormente en otros seminarios. Es tan simple. Aquí lo hacía muy bien, pero ahora voy a mostrarle eso. Dame un espejo. Gracias, amor. Vamos a mostrarle esto. Gracias, señora Bachelor. Ok, miren esto. ¿Ven algo de mí en mi apariencia? No, Doc, siempre eres así de feo. ¿Ven algo raro? Ok. Quizás le está distrayendo un poco. Se dan cuenta que yo no veo nada. Así que si yo quiero darme cuenta de lo que me pasa, necesito el espejo. Vamos a suponer que estoy caminando, me siento muy bien, no veo nada malo, y todo el mundo me está mirando. Yo pensando, ¿qué le pasa a esta gente? Así es la vida. Pero finalmente paso por una tienda y veo en un espejo, me doy, qué vergüenza, tengo algo muy malo en mi apariencia. Me sentía mal hasta que miré a este instrumento. Así que la contestación es ignorar el instrumento. ¿Cambia eso la realidad? No, claro que no. Yo quizás me quiero engañar. Mucha gente ataca la ley porque no quieren darse cuenta de su pecado. Creo que fue el predicador Moody. La Biblia te hace huir del pecado o el pecado te hace huir de Dios. Así que el espejo no es el culpable aquí. No puedo botarlo, sigo teniendo el mismo problema. Así que el espejo no puede resolver el problema. No puedo quitar mi mancha con el espejo. Pues, ¿qué pasa con la ley? No me muestra la solución. ¿Saben lo que es esto, verdad? El pecado. ¿Qué es esto? La ley. Si nos quedamos con el pecado y la ley, hay un gran problema, porque la ley no puede quitar el pecado, solo me muestra el problema. ¿Qué necesito? Necesito algo que me limpie del pecado. ¿Qué creen que representa esto? Por eso lo saqué de mi camisa roja. Lo podía haber sacado de algo blanco, pero la roja porque muestra la sangre de Cristo. Esto es una camisa vieja, amor, no te preocupes. Una vez hice esto con un marcador permanente y fue un gran error. Si hago eso, ahora vuelvo y me miro en la ley y me doy cuenta, oh, mira, mejoró bastante. Ya la ley no me molesta. De hecho, me gusta la ley.
porque me ayuda a ver cuál es mi condición. A que no hay nadie aquí que antes de venir aquí. ¿Cuántos reconocen que se miraron en un espejo antes de venir? ¿Verdad? Todos. Yo no voy a preguntar cuánto tiempo estuvieron frente al espejo. Pero se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Alguna gente piensa que si crees en los 10 mandamientos eres un legalista. Esto no es legalista porque la ley no te salva. El que enseña que la ley te salva es un legalista. Pero la idea es que la ley nos enseña nuestra necesidad de Jesús. Y necesitas continuamente ir ahí al espejo, ¿verdad? Todos los días te miras al espejo. Sé que hay culturas que no tenían espejos, pero aún en la Biblia nos dice que la ley es un espejo en Santiago capítulo 1. Te muestra el reflejo y sigues velando, sigues mirándote cada día para ver si estás siguiendo a Dios. No sigues mirando tu pecado para luego adorar a Dios, a la ley, perdón. Pero sí hay que analizarse diariamente. Eso es lo que dice Pablo. Analicémonos todos los días para probar nuestra fe. Aquel que sigue mirando la ley, entonces continuamente va a Jesús, buscando su limpieza y su purificación. Pregunta número 3. ¿A qué ley se refiere Primera de Juan 3:4? Bueno, cuando Juan dice el pecado de la transgresión de la ley en Primera de Juan 3:4, ¿qué ley? Pues lo ven, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia. Si la ley no dijere, no codiciarás. Así que miramos a la ley y nos damos cuenta que no está hablando de ninguna ley ceremonial, está hablando específicamente de uno de los 10 mandamientos. Vi un hecho asombroso. Hay tantas leyes raras en el mundo y hay muchas leyes en la Biblia. Y quizás te preguntas cuál ley es válida y cuál no. Bueno, aquí en Estados Unidos hay algunas. En Washington, un perro no puede ladrar después de las 6. En Nashville no te puedes bañar en una fuente de la ciudad. Yo lo he visto antes. En Utah es ilegal cargar un violín en una bolsa de papel. No sé qué pasó, pero alguien quizás hizo algo así. En Blythe, California, no puedes utilizar botas de vaqueros a menos que tengas 2 vacas. En Kentucky es ilegal llevar helado en tu bolsillo de atrás. ¿Quieren saber cuál es la historia? Porque yo no la conozco. En Michigan es ilegal poner un zorro en el escritorio de tu jefe. Así que alguien tuvo que haber llevado eso a la Asamblea Legislativa. En Canadá no puede prestarle a tu vecino el vacuum cleaner, la limpieza de alfombra. No puedes prestárselo. Pero los 10 mandamientos es una categoría única. Dios en esas 300 palabras resumió su voluntad para la humanidad. He hecho varias series sobre los 10 mandamientos y nunca tuve suficientemente tiempo porque son tan amplios y tan comprensivos. Cualquier pecado cae dentro de los 10 mandamientos. Así que simplifica las cosas. Ahora pregunta, ¿lo necesitamos hoy? Esto es una revista más antigua de la revista Time. En 1994 me quedé asombrado. Dice, infidelidad quizás está dentro de nuestros genes. Decía, no te culpes por ser infiel a tu esposo, porque vinimos de los monos y los monos no son fieles. Así que la gente dice, bueno, pues puedo ser como un mono. Pero el resultado de eso no ha sido bueno. Para darles un ejemplo, especialmente aquí en Estados Unidos, como nos hemos alejado de Dios, en el 1867 solamente el 3% de las personas se divorciaban entre el 67 y el 79. En el 1898 subió a 7%. En el 1925, 16% se divorciaban. En el 1940, 20%. En el 1970, 33%. 1985, 50% se divorciaban. Ahora es muy difícil porque tanta gente vive junto y ni se casan. Que es cuando se divorcian, ni siquiera tienen que ir a un divorcio oficial. Las estadísticas están asombrosas. Aunque es un poquito mejor con los cristianos. Espérate, déjame decir eso así. Creo que vi una encuesta recientemente que entre los cristianos que van a la iglesia tienen una probabilidad mucho más baja de divorcio, o sea, de que su matrimonio sea exitoso.
Solo darle un ejemplo a dónde es que la cultura ha llegado. Allá en el 2014 creo que fue, Ashley Madison, esta red, esta página web, y animaba a la gente a tener adulterios. Decían, la vida es corta, tengo un adulterio. Mucha gente se molestaron tanto que un grupo de hackeadores entraron y agarraron toda la información de los usuarios y dijeron, si no tumban la página, vamos a hacer esta información pública. Así que esta página pensaron que no iba a ser, y efectivamente los hackeadores soltaron todos los detalles de los usuarios, y muchos quedaban mortificados y encontraron que 37 millones de personas se habían apuntado en esta página. 5 millones eran mujeres y los otros eran hombres. La gente que estaban con la idea de tener un adulterio hicieron una investigación de 1,000 personas, encontraron 21% de personas reconocen que habían sido infiel a su esposo o esposa, y 7% dijeron que preferían no contestar la pregunta. La Biblia dice, no cometerás adulterio. El robo, quizás una de las pérdidas más grandes, 36% de todas las compañías son de robos internos. Integridad, a falta de integridad. Escuché una vez un predicador que fue a Escocia y esta gran campaña evangelística, y estaba ahí predicando a los obreros, un gran relevamiento, y tuvieron un gran problema. Tanto de los obreros regresaron con las herramientas que habían llevado de sus empleadores, de sus patrones, y tuvieron que agarrar un almacén para guardarlo. El Espíritu Santo los llevó a reconocer su pecado sin exaltar la ley. Entonces la gente vive en pecado. Me acuerdo, un pastor de una iglesia, él vino y me escuchó predicar sobre la ley de Dios, y él me dijo, bueno, no quiero ser legalista, así que tomó los 10 mandamientos y los quitó de su iglesia. Y le dijo a su miembro, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y creó gran confusión en su congregación, no solamente en la cultura, también en la iglesia. Y los crímenes en estos es increíble. Cada 100 horas mueren en la calle más jóvenes de los que murieron en la guerra del Golfo Pérsico. Eso creo que lo había dicho anteriormente. Los jóvenes de 18 años ya han sido testigos de 20,000 actos violentos, incluyendo 40,000 asesinatos en televisión. Creo que conocemos sobre las historias que los jóvenes que se ponen adictos a los actos violentos en los juegos eléctricos y los reproducen, o reproducen lo que están viendo en esta música violenta. Eso pasó en Columbine, Colorado. Este joven jugaba este juego llamado Grand Theft Auto, y salió y fue y mató a un policía, y dice que él lo aprendió de ese video. Así que si nuestra cultura está huyendo de la ley, entonces vamos a verlo en la moral de la sociedad.